Nunca imaginé que volvería a pisar la casa de los Mendoza después de 15 años. Sin embargo, ahí estaba yo, con mi vestido negro, mirando el ataúd de madera oscura donde yacía Ricardo, el hombre que alguna vez fue mi esposo y el padre de mi hija. El salón estaba abarrotado de gente. Buenos Aires siempre tuvo ese clima húmedo que se te pega a la piel, pero hoy parecía especialmente sofocante. Los ventiladores de techo giraban perezosamente, moviendo el aire denso sin refrescarlo realmente. Reconocí algunas caras, viejos amigos de la universidad, sus primos de Córdoba, compañeros del bufete de abogados donde Ricardo había construido su carrera. La mayoría me miraba con esa incomodidad que se reserva para la exesposa que aparece en el funeral. Yo era la intrusa, la que no debía estar ahí, pero mi hija Valentina, de 17 años, había insistido en venir y yo no podía dejarla sola. «Mamá, necesito estar ahí», me había dicho con los ojos enrojecidos la noche anterior, cuando recibimos la llamada informándonos que Ricardo había fallecido de un infarto fulminante a los 48 años. Ricardo y yo nos habíamos separado cuando Valentina tenía apenas 2 años. Desde entonces, su relación con ella había sido intermitente, a veces presente, otras completamente ausente durante meses. Los Mendoza nunca me perdonaron el divorcio, a pesar de que fue Ricardo quien destrozó nuestro matrimonio. Para ellos, yo siempre fui la villana de la historia, la que abandonó a su hijo cuando más me necesitaba. Nunca entendieron, o nunca quisieron entender, que yo me fui para sobrevivir. Elena, una voz suave me sacó de mis pensamientos. Era Lucía, la hermana menor de Ricardo. A diferencia del resto de la familia, Lucía siempre había sido amable conmigo. Durante los años de matrimonio, fue mi única aliada en aquellas cenas familiares interminables donde me sentía juzgada constantemente. «Lucía, lo siento mucho», dije, abrazándola torpemente. El tiempo había dejado sus huellas en su rostro, pero seguía teniendo esos ojos amables que recordaba. «Gracias por venir, por traer a Valentina. Está con mis padres ahora», señaló hacia el otro extremo del salón, donde mi hija estaba sentada junto a sus abuelos. El señor Mendoza, ahora encorvado y con el pelo completamente blanco, sostenía la mano de mi hija mientras doña Mercedes, su esposa, le pasaba un pañuelo. «Necesito hablar contigo en privado, Elena. Es importante». Había algo en su tono que me puso alerta. Lucía miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie nos prestaba atención, y me condujo por un pasillo lateral hacia lo que recordaba era el despacho de su padre. 15 años después, la habitación seguía exactamente igual. Los mismos libros de derecho en las estanterías de roble, el mismo escritorio pesado, las mismas cortinas de terciopelo verde que bloqueaban parcialmente la luz del mediodía. «No tenemos mucho tiempo», dijo Lucía, cerrando la puerta tras nosotras. «Mi madre no debe vernos hablando así». De su bolso sacó un sobre amarillo, gastado por el tiempo y sellado con cinta adhesiva ya amarillenta. «Ricardo me pidió que te diera esto si alguna vez le pasaba algo», continuó, extendiendo el sobre hacia mí con manos temblorosas. «Lo guardó conmigo hace 10 años, poco después de que te fueras con Valentina. Nunca me dijo qué contenía, solo que era para ti y que nuestra familia, especialmente nuestra madre, no debía saber de su existencia». Tomé el sobre con recelo. Era más pesado de lo que parecía. «¿Por qué me das esto ahora?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. «Porque lo prometí», respondió ella simplemente. «Y porque creo que mereces saber la verdad, sea cual sea. La familia Mendoza te debe al menos eso». Antes de que pudiera preguntar más, la puerta del despacho se abrió de golpe. Doña Mercedes, la matriarca de los Mendoza, entró con esa postura rígida que siempre la había caracterizado. Sus ojos se posaron primero en mí, luego en el sobre que sostenía, y finalmente en su hija. «Lucía, te están buscando para las lecturas», dijo con frialdad. «Y Elena, no creo que este sea el lugar adecuado para ti. La familia está reunida en el salón». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió, dejando la puerta abierta como una clara invitación a que la siguiéramos. Rápidamente guardé el sobre en mi bolso mientras Lucía me lanzaba una mirada de disculpa. «No lo abras aquí», susurró.
Espera y estar sola. Regresamos al salón donde el sacerdote ya se preparaba para comenzar el servicio. Me senté en la última fila, lejos de la familia Mendoza, observando cómo mi hija, sentada junto a sus abuelos en primera fila, lloraba silenciosamente por un padre que apenas había conocido. El sobre quemaba en mi bolso como una promesa o una tabenaza. No estaba segura de cuál. El resto del funeral transcurrió como una película borrosa. Palabras de consuelo, anécdotas sobre Ricardo que no reconocía, personas lamentando la pérdida de un hombre que, para mí, había dejado de existir hace mucho tiempo. Cuando finalmente terminó, me acerqué a Valentina. ¿Quieres que te espere?, le pregunté, sabiendo que probablemente querría quedarse un rato más con sus abuelos. No, que mamá, respondió con voz ronca. La abuela Mercedes nos invitó a comer algo en su casa. Me gustaría ir, si no te importa. Por supuesto que me importaba. La idea de que mi hija pasara tiempo a solas con esa familia que me había despreciado durante años me aterraba. Pero Valentina ya no era una niña, y este era su duelo. Claro que no, cariño. Te recogeré más tarde. Solo avísame cuando quieras volver a casa. Le di un beso en la frente y me dirigí hacia la salida. Al pasar junto a Lucía, ella me tomó del brazo ligeramente. «Llámame cuando lo hayas leído», susurró, deslizando una tarjeta con su número en mi mano. Salí del funeral con el corazón pesado y la mente llena de preguntas. El cielo de Buenos Aires amenazaba tormenta. Gruesas nubes grises se arremolinaban sobre los edificios de Palermo, el barrio donde Ricardo había crecido y donde su familia seguía viviendo. Caminé unas cuadras hasta encontrar un café tranquilo. Necesitaba un lugar para pensar, para procesar lo que acababa de suceder. El café estaba casi vacío. Pedí un cortado y me senté en una mesa alejada de la ventana. Solo entonces saqué el sobre amarillo de mi bolso. No tenía ninguna inscripción, ningún nombre ni fecha. Solo el sello del tiempo y el peso de secretos largamente guardados. Con dedos temblorosos, despegué la cinta adhesiva y abrí el sobre. Dentro había varios papeles doblados cuidadosamente, algunas fotografías y una carta manuscrita con la inconfundible letra de Ricardo. Tomé la carta primero. Estaba fechada 10 años atrás, poco después de nuestro divorcio. «Querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que Lucía ha cumplido su promesa. Hay tantas cosas que nunca te dije, tantas verdades que callé por cobardía o por vergüenza. Pero ahora que no estoy, necesito que sepas la verdad sobre por qué nuestro matrimonio realmente terminó y por qué mi familia, especialmente mi madre, te trató como lo hizo. No es una historia bonita, Elena. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido que después de leer todo esto, intentes entender y tal vez algún día explicárselo a nuestra hija». Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas nublaban mi visión. Afuera, comenzó a llover con fuerza, como si el cielo mismo quisiera acompañar la tormenta que se desataba en mi interior. Tomé un sorbo de café, que ya se había enfriado, y continué leyendo, sin saber que lo que descubriría en ese sobre cambiaría para siempre la forma en que había entendido los últimos 15 años de mi vida. La lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales del café, mientras continuaba leyendo la carta de Ricardo. Las palabras parecían cobrar vida propia, susurrándome verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. «El problema nunca fuiste tú, Elena», continuaba la carta. «Fui yo, siempre fui yo, y la terrible necesidad de complacer a mi madre a toda costa. Nunca tuve el valor de enfrentarla, ni siquiera por ti o por nuestra hija». Respiré hondo. Ricardo siempre había sido un hijo devoto, casi obsesivamente dedicado a complacer a doña Mercedes. Durante nuestro matrimonio, esa devoción fue una fuente constante de conflictos. Cada decisión importante, desde dónde viviríamos hasta cómo educaríamos a Valentina, pasaba primero por la aprobación de su madre. Yo lo había atribuido a una debilidad de carácter, a una inmadurez que nunca superó. Pero según su carta, había mucho más en juego. Lo que vas a leer en estos documentos es la verdadera razón por la que mi madre te odiaba tanto. No era por ti, sino por lo que representabas, una amenaza a su control sobre mí y sobre el patrimonio familiar.
Los papeles que acompañan esta carta son copias de documentos financieros que descubrí accidentalmente, meses antes de nuestra separación. Mi madre, junto con mi padre, ha estado desviando fondos de empresas en quiebra a cuentas en el exterior durante años. Es un esquema de fraude millonario que involucra a varios clientes importantes del bufete. Mis manos temblaron mientras sacaba los documentos adjuntos. Eran copias de transferencias bancarias, contratos con cláusulas sospechosas subrayadas en rojo y extractos de cuentas en Panamá y Suiza. Todo parecía indicar un sofisticado esquema de fraude y lavado de dinero. Cuando descubrí esto, continuaba la carta, confronté a mi madre. Su respuesta fue demoledora. Me dijo que todo lo hacían por el bien de la familia, por asegurar nuestro futuro, incluido el de Valentina. Me hizo entender que estaba tan implicado como ellos, aunque yo no lo supiera. Mi firma estaba en varios documentos. Elena, me habían usado como testaferro sin mi conocimiento. Recordé aquellos últimos meses antes de nuestra separación. Ricardo había cambiado drásticamente. Bebía más, llegaba tarde a casa, estaba distante y nervioso. Yo había asumido que tenía una amante, que ya no me amaba. Ahora entendía que cargaba con un peso mucho más oscuro. Mi madre me dio un ultimátum. O me mantenía leal a la familia y seguía el juego, o nos exponía a todos, incluido a mí, a un escándalo que terminaría con nosotros en la cárcel. Pero había más, Elena. Ella sabía que tú, con tu incorruptible sentido de la justicia, nunca permitirías algo así si lo descubrías. Me dijo que tenía que elegir, o ellos o tú. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo había sido fiscal durante varios años antes de tomar un puesto en la universidad. Mi especialidad era precisamente el fraude corporativo. Si hubiera descubierto algo así, efectivamente habría sido un peligro para ellos. No tuve el valor de contarte la verdad, de enfrentar a mi familia por ti. En lugar de eso, hice lo más cobarde. Comencé a sabotear nuestro matrimonio deliberadamente. Las llegadas tarde, las mentiras, la frialdad. Todo fue calculado para que tú tomaras la decisión de irte. Y funcionó. Te fuiste, llevándote a Valentina, y yo me quedé atrapado en la red de mentiras de mi familia. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Todos estos años culpándome parcialmente por el fracaso de nuestro matrimonio, preguntándome qué habría podido hacer diferente. Y resulta que todo había sido una farsa orquestada. Después de que te fuiste, intenté distanciarme gradualmente de los negocios familiares. Me enfoqué en áreas del derecho que no tuvieran que ver con las empresas que mi padre manejaba. Pero el daño ya estaba hecho. Nuestra familia te veía como una amenaza, especialmente mi madre. Por eso insistieron tanto en limitar mi contacto con Valentina, por miedo a que a través de ella tú pudieras descubrir algo. La camarera se acercó a preguntarme si deseaba algo más. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. El café estaba ahora más concurrido. La lluvia había empujado a la gente a buscar refugio. Me sentía completamente aislada en mi burbuja de conmoción y revelaciones. He guardado copias de toda la documentación que prueba este fraude. Las originales están en una caja de seguridad a la que solo Lucía tiene acceso en caso de mi muerte. Te doy estas copias no para que busques venganza, sino para que te protejas a ti misma y a Valentina. Mi familia es peligrosa cuando se siente amenazada. Elena, lo sé mejor que nadie. La carta continuaba detallando nombres de empresas, fechas de transacciones sospechosas y nombres de otros abogados y contadores involucrados en el esquema. Era un mapa completo de una red de corrupción que parecía extenderse por años. Hay algo más que debes saber. La letra de Ricardo se volvía más temblorosa en esta parte. Sobre Valentina y por qué mi relación con ella ha sido tan distante. No fue por falta de amor. Nunca. Fue porque mi madre me amenazó. Me dijo que si pasaba demasiado tiempo con ustedes, si intentaba formar una verdadera familia fuera de su control, se aseguraría de que perdieras tu trabajo en la universidad y nunca volvieras a ejercer como abogada. Tenía contactos, Elena, personas en puestos de poder que le debían favores. Te habría destruido profesionalmente. Solté un sollozo ahogado. Las pocas personas en el café me miraron brevemente, pero rápidamente volvieron a sus conversaciones. 15 años de resentimiento hacia Ricardo por ser un padre ausente para Valentina
se transformaron en una mezcla confusa de compasión y rabia. Había sido un cobarde, sí, pero también una víctima de su propia familia. No espero tu perdón, Helena. No lo merezco. Pero si hay algo que deseo más que nada en este mundo, es que algún día Valentina pueda saber que la amé profundamente, aunque no supe demostrárselo. Que entienda que mi distancia no fue por falta de amor, sino por una terrible debilidad ante el miedo y las amenazas. Las últimas líneas de la carta eran una despedida desgarradora. Te amé más de lo que nunca te demostré, Helena, y a nuestra hija la amo con todo mi corazón imperfecto. Lamento profundamente el daño que les causé a ambas. Si hay algo de justicia en este mundo, esta verdad servirá para liberarte de las dudas y el dolor que sé que has cargado todos estos años. Y tal vez, solo tal vez, ayude a Valentina a no odiarme completamente cuando ya no esté. Con amor y remordimiento, Ricardo. Doblé la carta lentamente y la volví a meter en el sobre junto con los documentos. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí quería gritar, romper algo, enfrentar a los Mendoza ahí mismo y exponerlos por lo que realmente eran. Otra parte se sentía profundamente triste por Ricardo, por la vida que podríamos haber tenido si hubiera encontrado el valor para enfrentar a su familia. Pero, sobre todo, pensaba en Valentina. Mi hija estaba ahora mismo en casa de esas personas, llorando la pérdida de un padre que apenas conoció, sin saber que sus abuelos eran los responsables de esa distancia. ¿Cómo iba a explicarle todo esto? ¿Cómo podría contarle que la familia que ahora la consolaba era la misma que había destruido nuestra familia? Saqué mi teléfono y marqué el número de Lucía. Lo he leído todo, dije cuando contestó. Mi voz apenas un susurro ronco. ¿Dónde estás?, preguntó ella. En un café cerca de la casa de tus padres. Quédate ahí, voy para allá. Y colgó. Mientras esperaba, miré las fotografías que también venían en el sobre. La mayoría eran de Valentina cuando era bebé, algunas que ni yo misma tenía. En varias aparecía Ricardo sosteniéndola, con una expresión de puro amor que contradecía totalmente su posterior comportamiento distante. La última foto me dejó sin aliento. Éramos Ricardo y yo el día de nuestra boda, sonriendo con la ingenuidad de quienes creen que el amor lo puede todo, completamente ajenos a las oscuras corrientes que eventualmente nos arrastrarían a ambos. La campanilla de la puerta del café sonó, y Lucía entró, sacudiéndose la lluvia de su abrigo. Nuestras miradas se encontraron y ella caminó directamente hacia mi mesa. Se sentó frente a mí, sus ojos enrojecidos evidencia de que también había estado llorando. ¿Sabías lo que contenía el sobre? No fue una pregunta. No exactamente, respondió ella. Ricardo nunca me lo dijo con detalle, pero siempre supe que había algo podrido en los negocios familiares. He intentado mantenerme al margen todos estos años. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me advertiste? ¿Y qué podía decir? Helena, su voz se quebró. ¿Que sospechaba que mi familia era corrupta? ¿Que creía que mi hermano estaba atrapado en algo turbio? No tenía pruebas, solo intuiciones. Y cuando finalmente Ricardo me confió el sobre, me hizo jurar que solo te lo entregaría si algo le pasaba. Guardamos silencio por un momento. Dos mujeres unidas por el amor que alguna vez sintieron por el mismo hombre y por el dolor de las verdades recién descubiertas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Lucía. Era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? ¿Denunciar a los Mendoza con las pruebas que tenía? ¿Confrontarlos? ¿Mantener el secreto por el bien de Valentina? No lo sé, admití. Pero lo primero es sacar a mi hija de esa casa. Tomé mi teléfono y le escribí a Valentina. Cariño, pasaré por ti en 20 minutos. Hay algo importante que necesito contarte. La respuesta llegó casi de inmediato. Está bien, mamá. Te espero afuera. Guardé el sobre en mi bolso y me levanté. Voy a necesitar la llave de esa caja de seguridad, Lucía. Ella asintió, sacando una pequeña llave de su bolso. Ten cuidado, Selena. Mi madre no es alguien a quien quieras tener como enemiga. Ya me tuvo como enemiga durante 15 años. Respondí con una amargura que no sabía qué sentía. La diferencia es que ahora sé por qué. Salí del café hacia la lluvia, que había amainado ligeramente. El cielo seguía gris,
pero entre las nubes comenzaban a abrirse pequeños claros por donde se filtraban débiles rayos de sol. Un reflejo perfecto de cómo me sentía, en medio de la tormenta, pero con la primera promesa de claridad, después de muchos años de oscuridad. Mientras caminaba hacia la casa de los Mendoza para recoger a mi hija, sentí el peso del sobre en mi bolso. No solo contenía secretos del pasado, sino también decisiones imposibles para el futuro. Lo que hiciera con esa información no solo afectaría mi vida, sino también la de Valentina y la memoria que guardaría de su padre. La verdad por fin había salido a la luz, pero como suele suceder con las verdades largamente enterradas, su revelación traía consigo tanto liberación como un nuevo tipo de dolor. Valentina me esperaba en la entrada de la casa de los Mendoza, bajo el pequeño alero que apenas la protegía de la lluvia persistente. Tenía los ojos hinchados y rojos, y sostenía un paraguas negro que reconocí como uno de los viejos paraguas de Ricardo. Verla así, vulnerable y triste, hizo que mi corazón se encogiera. Por un momento, dudé. ¿Era justo cargarla con la verdad ahora, cuando apenas estaba procesando la muerte de su padre? «Hola, mamá», dijo mientras se acercaba al auto. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en solo unas horas. «Hola, mi amor», respondí, intentando sonar lo más normal posible. «¿Cómo fue todo?» «Extraño», suspiró mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. La abuela Mercedes lloró mucho, pero de una manera... no sé cómo explicarlo. Como si estuviera más preocupada por algo que por la muerte de papá. Y el abuelo casi no habló, solo se quedó mirando por la ventana. Fue incómodo. Arranqué el auto y me incorporé al tráfico de Buenos Aires, que fluía lento bajo la lluvia. No sabía cómo empezar, qué decir, cómo preparar a mi hija para lo que iba a contarle. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Valentina después de unos minutos de silencio. «Estás muy callada y aprietas el volante como si quisiera romperlo». Tomé una decisión en ese momento. No le contaría todo. No todavía. Primero necesitaba procesar yo misma toda la información, consultar con un abogado de confianza sobre las implicaciones de los documentos y decidir el mejor curso de acción. «Estoy preocupada por ti. Es todo», respondí. «Ha sido un día difícil y...» dudé. «Hay algunas cosas sobre tu padre que creo que deberías saber, pero quizás no sea el mejor momento». Valentina se giró en su asiento para mirarme directamente. «¿Qué cosas, mamá? Si es sobre por qué ustedes se separaron. Ya soy grande. Puedo manejarlo», suspiré. Mi hija siempre había sido demasiado perceptiva, demasiado madura para su edad. Tal vez era el resultado de crecer en una familia fracturada, de tener que interpretar silencios y leer entre líneas desde muy pequeña. «No es exactamente sobre nuestra separación, cariño. Es complicado. Te prometo que te contaré todo. Pero primero necesito ordenar mis propios pensamientos. ¿Puedes darme un poco de tiempo?» Ella me estudió por un momento, sus ojos tan parecidos a los de Ricardo, que por un segundo sentí que era él quien me miraba, buscando respuestas que yo no tenía. «Es algo malo, ¿verdad?», preguntó finalmente. «¿Sobre papá o sobre los abuelos?» No podía mentirle. No a ella. No después de tantos años de secretos. «Sí, es algo difícil de asimilar. Pero te prometo que lo que sea que descubras no cambiará el hecho de que tu padre te amaba profundamente». Era lo único que podía decirle con certeza después de leer la carta. Por muy cobarde que hubiera sido Ricardo, su amor por Valentina parecía genuino. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando llegamos a nuestro apartamento en Belgrano, un barrio de clase media donde nos habíamos mudado después del divorcio, Valentina fue directamente a su habitación. Yo me quedé en la sala, sacando nuevamente los documentos del sobre amarillo y extendiéndolos sobre la mesa de centro. Durante las siguientes horas, examiné meticulosamente cada papel. Mi formación como fiscal me permitió entender la gravedad de lo que tenía ante mí. No era simplemente un caso de evasión fiscal o malversación de fondos. Los Mendoza habían estado involucrados en un sofisticado esquema de vaciamiento de empresas, dejando a cientos de trabajadores sin sus indemnizaciones, mientras transferían millones a cuentas en el exterior. Y lo peor era que habían utilizado la firma de Ricardo en documentos sin su conocimiento, convirtiéndolo efectivamente en cómplice. Pasada la medianoche,
Cuando finalmente tuve una imagen clara de la magnitud del fraude, llamé a Carlos Vega, un viejo colega de la fiscalía en quien confiaba plenamente. A pesar de la hora, contestó al tercer timbre. «¿Elena? ¿Está todo bien?» Su voz sonaba preocupada. «Necesito verte, Carlos. Es urgente y confidencial. ¿Tiene que ver con el fallecimiento de Ricardo? Me enteré esta mañana. Sí y no. Es mucho más complicado. ¿Puedes recibirme mañana en tu despacho? ¿Temprano? Antes de que comience tu día. Por supuesto. ¿Las 7:30 te parece bien? Perfecto. ¿Y Carlos? Gracias». Colgué y me froté los ojos cansados. Sentí un movimiento a mis espaldas y me giré para encontrar a Valentina de pie en el pasillo, observándome. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», pregunté rápidamente recogiendo los documentos. «Lo suficiente para saber que estás metida en algo grande», respondió acercándose. «¿Qué son todos esos papeles?» «Vale, es tarde. Deberías estar durmiendo. No me trates como a una niña. Mamá». Su voz tenía un filo que raramente utilizaba conmigo. «Acabo de perder a mi padre y ahora te veo conspirando a medianoche, hablando de asuntos confidenciales y ocultándome cosas. Merezco saber qué está pasando». Tenía razón, por supuesto, pero la verdad era tan fea, tan complicada. «Siéntate», dije finalmente, y señalando el sofá junto a mí. «Te contaré lo que puedo por ahora». Se sentó, recogiendo sus piernas bajo ella como solía hacer desde pequeña cuando se preparaba para una conversación seria. «En el funeral, Lucía me entregó un sobre que tu padre había dejado para mí», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Contenía una carta y algunos documentos. La carta explica ciertas cosas sobre por qué nuestro matrimonio terminó y por qué tu padre no estuvo tan presente en tu vida como debería haberlo estado. ¿Tenía otra familia?, preguntó directamente. «No, nada de eso», respondí rápidamente. «Era algo relacionado con los negocios de tu abuelo y tu abuela. Parece que estaban involucrados en algunas prácticas cuestionables y de alguna manera arrastraron a tu padre con ellos». «¿Prácticas cuestionables? ¿Te refieres a algo ilegal?» Era demasiado inteligente para su propio bien. Siempre lo había sido. «Sí, vale. Algo ilegal y bastante serio. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? ¿Con que papá nos abandonara?» Tomé sus manos entre las mías, buscando las palabras adecuadas. «Tu padre descubrió lo que hacían tus abuelos y los confrontó. Ellos lo amenazaron. Le dijeron que si no cooperaba, irían todos a la cárcel, incluido él. Y le dijeron que si seguía conmigo, si formábamos una familia unida, se asegurarían de destruir mi carrera». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y horror. «¿Están diciendo que la abuela Mercedes amenazó a papá para que nos dejara?» Su voz tembló ligeramente. «¿Que todo este tiempo que creí que papá simplemente no se preocupaba por mí, en realidad estaba siendo manipulado?» La verdad dolía, pero no podía ocultarle esto a mi hija. No ahora. Según la carta de tu padre, sí, tu abuela le dio un ultimátum. O se mantenía alejado de nosotras y protegía los secretos familiares, o nos exponía a todos a un escándalo que terminaría con él y tus abuelos en la cárcel. Valentina se levantó de golpe y comenzó a caminar por la sala, sus manos agitándose mientras procesaba la información. «¿Y tú le crees?», preguntó deteniéndose para mirarme. «Después de todos estos años de ausencia, de promesas rotas, ¿le crees?». Era una pregunta justa. ¿Le creía a Ricardo? ¿O era esta carta solo una elaborada justificación póstuma? ¿Un intento de limpiar su conciencia antes de morir? «Los documentos que acompañan la carta parecen auténticos», respondí cuidadosamente. «Muestran un patrón de fraude que coincide con lo que él describe. Y...» dudé un momento. «Hay algo en la forma en que escribe sobre ti, ¿vale? No creo que esté mintiendo sobre cuánto te amaba». Valentina se detuvo frente a la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo sobre Buenos Aires. Su silueta recortada contra la noche me recordó dolorosamente a Ricardo. Tenía su misma postura cuando reflexionaba, el mismo gesto de llevarse una mano a la barbilla. «Quiero leer la carta», dijo finalmente, volviéndose hacia mí. «Tengo derecho a ver lo que papá escribió». Asentí lentamente. Tenía razón. Por supuesto. Era tanto su derecho como el mío conocer la verdad. «La leeremos juntas mañana», prometí.
Pero ahora necesitamos descansar. Ha sido un día muy largo. No creo que pueda dormir, confesó. Yo tampoco, admití, palmeando el espacio junto a mí en el sofá. ¿Qué te parece si preparamos un té y hablamos de los buenos recuerdos con tu padre? Porque los hubo. Vale, a pesar de todo. Asintió y se sentó junto a mí, apoyando su cabeza en mi hombro como cuando era pequeña. Y así pasamos las horas hasta el amanecer, recordando los pocos pero valiosos momentos en que Ricardo había sido el padre que Valentina merecía. El día que le enseñó a andar en bicicleta, las tardes de helado en Palermo, la vez que la llevó a conocer el mar, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana. Valentina finalmente se quedó dormida en el sofá. La cubrí con una manta y le besé la frente, prometiéndome en silencio que, sin importar lo que decidiera hacer con la información que tenía, protegería a mi hija de cualquier daño que pudiera venir. Me preparé una taza de café fuerte y comencé a organizar los documentos que llevaría a mi reunión con Carlos. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Lucía. «Cuidado, mi madre está preguntando por el sobre. Dice que falta algo importante del despacho de Ricardo. No creo que sepa exactamente qué es, pero está sospechando. Ten cuidado, Elena». Un escalofrío recorrió mi espalda. Si doña Mercedes estaba buscando el sobre, significaba que sabía o sospechaba de su existencia. Y si era tan peligrosa como Ricardo había sugerido, no se detendría hasta encontrarlo. Miré a Valentina durmiendo pacíficamente y tomé una decisión. Esta historia de secretos y mentiras había durado demasiado. Era hora de que la verdad saliera a la luz, con todas sus consecuencias. La oficina de Carlos Vega estaba ubicada en un edificio antiguo en el centro de Buenos Aires, cerca de los tribunales. A las 7:30 en punto, me recibió con un abrazo cálido y una mirada preocupada. Carlos y yo habíamos trabajado juntos durante años en la fiscalía. Él había sido mi mentor cuando recién comenzaba mi carrera y seguía siendo uno de los pocos colegas en quien confiaba plenamente. «Te ves terrible, Elena», dijo mientras me ofrecía una taza de café. «¿Cuánto tiempo llevas sin dormir?» «No importa», respondí, colocando el sobre amarillo sobre su escritorio. «Necesito que veas esto». Durante la siguiente hora, le expliqué todo. La carta de Ricardo, los documentos que probaban el fraude de los Mendoza, las amenazas a mi carrera y cómo todo esto había destruido nuestra familia. Carlos escuchó atentamente, examinando cada documento con la meticulosidad que lo caracterizaba. «Esto es dinamita pura, Elena», dijo finalmente, quitándose las gafas de lectura. «Si estos documentos son auténticos, los Mendoza podrían enfrentar cargos muy serios. Estamos hablando de fraude corporativo, evasión fiscal, falsificación de documentos. Son auténticos», afirmé. «Conozco la firma de Ricardo, y las fechas coinciden con los periodos en que comenzó a cambiar, a distanciarse». Carlos se reclinó en su silla, tamborileando con los dedos sobre su escritorio. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó directamente. Era la pregunta que había estado evitando desde que leí la carta. ¿Qué quería hacer? Una parte de mí, la fiscal que alguna vez fui, quería justicia. Quería ver a los Mendoza pagar por sus crímenes, por destruir nuestra familia, por robar a Valentina la relación con su padre. Pero otra parte, la madre protectora, temía las consecuencias que un escándalo así tendría para mi hija. «No lo sé», admití. «Por un lado, creo que merecen enfrentar la justicia. Por otro, exponer todo esto significaría arrastrar a Valentina a un escándalo público, justo cuando está lidiando con la muerte de su padre. Sin mencionar», añadió Carlos, «que técnicamente Ricardo también estaba implicado. Su firma está en varios de estos documentos. El hecho de que fuera manipulado no lo exime completamente». «Lo sé», suspiré. «¿Eso mancharía su memoria para Valentina?» Carlos se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar. «Hay otra opción», dijo después de un momento. «Podríamos usar esta información para negociar». «¿Negociar? ¿Con los Mendoza?» «Exactamente. No tendrías que presentar cargos formalmente. Podrías confrontarlos privadamente, mostrarles que tienes estas pruebas y establecer tus términos». «¿Qué clase de términos?» «Eso depende de lo que quieras, Elena», respondió volviéndose hacia mí. «¿Justicia? ¿Compensación? ¿Protección para ti y Valentina?»
¿La verdad sobre Ricardo para tu hija? Pensé en Valentina, en cómo había dormido anoche abrazada a la vieja chaqueta de Ricardo que guardaba como un tesoro. Pensé en los trabajadores de las empresas que los Mendoza habían vaciado, gente que había perdido sus empleos, sus ahorros. Pensé en Ricardo, atrapado en una red de manipulación y miedo. Quiero que Valentina sepa que su padre la amaba, dije finalmente. Quiero que los trabajadores estafados reciban algún tipo de compensación. Y quiero que los Mendoza nunca más puedan dañarnos. Carlos asintió, entendiendo perfectamente. «¿Puedo arreglar una reunión?», ofreció. «Un terreno neutral, con todas las protecciones legales necesarias. Ellos traerán a sus abogados. Por supuesto. ¿Cuándo? Dame un par de días para preparar todo. Mientras tanto, guarda esos documentos en un lugar seguro. Y Elena, ten cuidado. La gente como los Mendoza no juega limpio cuando se siente acorralada». Salí de la oficina de Carlos con una mezcla de determinación y temor. Había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuando llegué a casa, Valentina ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con la carta de Ricardo frente a ella. «La encontré en tu bolso», dijo sin levantar la mirada. «Lo siento, no pude esperar». Me senté frente a ella, sin reprocharle nada. ¿Cómo podría? Tenía todo el derecho del mundo a conocer la verdad sobre su padre. «¿Qué piensas?», pregunté suavemente. «No sé qué pensar», respondió, su voz apenas un susurro. «Toda mi vida creí que papá simplemente no me quería lo suficiente para estar presente, que prefería su trabajo, sus amigos, cualquier cosa antes que a mí. Y ahora resulta que todo fue por... ¿Esto?», señaló la carta con incredulidad. «¿Una amenaza de su propia madre? Tu padre no era un hombre fuerte». «Vale», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «No cuando se trataba de enfrentar a tu abuela. Siempre buscó su aprobación, incluso a costa de su propia felicidad. Y cuando descubrió lo que hacían, se encontró atrapado entre su lealtad familiar y lo que sabía que era correcto. Pero pudo habernos dicho», insistió con lágrimas formándose en sus ojos. «Pudo haberte contado a ti. Al menos, juntos podrían haber encontrado una solución». «Tal vez», concedí. «Pero el miedo hace cosas extrañas a las personas. Tu padre temía perderlo todo. Su familia, su carrera, e incluso a nosotras si la verdad salía a la luz». Valentina se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto tan parecido al de Ricardo que sentí un nudo en la garganta. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. «Vamos a confrontar a tus abuelos», respondí con más seguridad de la que sentía. «Carlos está organizando una reunión. Vamos a mostrarles que tenemos estas pruebas y a negociar nuestros términos». «¿Qué términos?». «Justicia, de alguna forma. No necesariamente a través de los tribunales, pero justicia al fin y al cabo. Y la verdad, vale, la verdad completa sobre tu padre y lo que sucedió». Ella asintió lentamente, procesando todo. «Quiero estar ahí», dijo finalmente. «Cuando confrontes a los abuelos, quiero mirarlos a la cara cuando sepan que conocemos la verdad». Mi primer instinto fue protegerla, mantenerla alejada de esa confrontación que prometía ser desagradable. Pero luego recordé que Valentina ya no era una niña. Tenía 17 años, casi una adulta, y había vivido toda su vida con las consecuencias de estos secretos, sin siquiera saberlo. «Está bien», acordé, «pero tienes que prometerme que me dejarás llevar la conversación. Hay mucho en juego». «Vale, lo prometo», dijo. Y por primera vez desde la muerte de Ricardo, vi un destello de determinación en sus ojos que reemplazaba al dolor. «¿Cuándo será la reunión?» «En un par de días. Carlos nos avisará». El teléfono sonó en ese momento. Era Lucía. «Elena, necesito verte». Su voz sonaba tensa, casi asustada. «Mi madre ha estado haciendo preguntas, muchas preguntas, sobre ti, sobre el funeral, sobre si Ricardo dejó algo para ti. Creo que sospecha». «¿Dónde estás?», pregunté sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. «En el café donde nos vimos ayer. Vine sola. Te lo prometo». Miré a Valentina, que me observaba con curiosidad. «Voy para allá», dije. «Dame media hora». Colgué y expliqué rápidamente la situación a Valentina. «Voy contigo», declaró inmediatamente. «No creo que sea buena idea». «Mamá», me interrumpió. «Estoy cansada de quedarme al margen. Esta es mi familia. Mi historia también. Además,
añadió con una pequeña sonrisa triste. Siempre me ha caído bien la tía Lucía. Era la única que realmente me escuchaba cuando visitaba a los abuelos. No podía discutir con eso. Lucía siempre había sido diferente al resto de los Mendoza. Más cálida, más auténtica. De acuerdo, cedí. Pero recuerda lo que prometiste. Yo llevo la conversación. 30 minutos después, Valentina y yo entrábamos al café. Lucía estaba sentada en la misma mesa del día anterior, con una taza de té intacta frente a ella. Cuando nos vio, sus ojos se abrieron con sorpresa al notar a Valentina. Pero rápidamente se recuperó y nos hizo un gesto para que nos sentáramos. «Valentina, qué sorpresa», dijo tomando la mano de mi hija. «No esperaba verte aquí». «Ya sé todo, tía Lucía», respondió Valentina directamente. Leí la carta de papá. Lucía me miró, buscando confirmación. Asentí levemente. «Ya veo», suspiró. «Supongo que era inevitable. ¿Cómo te sientes? ¿Confundida? ¿Enojada? ¿Triste? ¿Todo al mismo tiempo?» «Te entiendo perfectamente», dijo Lucía con una sonrisa triste. «Así me he sentido yo durante años, viendo cómo mi familia destruía todo lo que tocaba». «¿Tú sabías?», preguntó Valentina. «¿Todo este tiempo sabías lo que estaban haciendo y no dijiste nada?» «No exactamente», respondió Lucía, bajando la mirada. «Siempre supe que había algo turbio en los negocios familiares. Mi padre y mi madre son expertos en mantener las apariencias, pero nunca tuve pruebas concretas hasta que Ricardo me confió el sobre». «¿Y por qué no hiciste nada entonces?», insistió Valentina. «Porque Ricardo me hizo prometer que solo lo entregaría a tu madre si algo le pasaba», explicó Lucía. «Dijo que era su seguro de vida, su forma de protegernos a todos». Interrumpí el interrogatorio de Valentina. «Lucía, ¿qué querías decirme? Mencionaste que tu madre está haciendo preguntas». Lucía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Ayer, después del funeral, mi madre entró al despacho de Ricardo en la oficina. Estaba buscando algo específico. Revisó todos los cajones, todos los archivos. Cuando no encontró lo que buscaba, se puso furiosa. La escuché hablando por teléfono con alguien, diciendo que los documentos habían desaparecido y que esa mujer podría tenerlos. Se refería a mí», concluí. «Exacto. Y esta mañana contrató a un investigador privado. Lo sé porque escuché la conversación. Le dio tu nombre, tu dirección, tu lugar de trabajo. Elena, están tras de ti». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La situación estaba escalando más rápido de lo que había anticipado. «Tenemos que adelantar la reunión», dije, sacando mi teléfono para llamar a Carlos. «No podemos esperar». «¿Qué reunión?», preguntó Lucía, confundida. Le expliqué brevemente nuestro plan de confrontar a los Mendoza con las pruebas y negociar. «Es una locura», dijo, sacudiendo la cabeza. «Mi madre nunca negociará. Es demasiado orgullosa, demasiado acostumbrada a salirse con la suya. No tiene opción», respondí. «Tenemos pruebas suficientes para hundirla a ella y a toda su operación». «No conoces a mi madre, Selena», insistió Lucía, con un tono que me heló la sangre. «Haría cualquier cosa para proteger su nombre y su dinero. Cualquier cosa». En ese momento, mi teléfono sonó. Era Carlos. «Elena, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Acabo de recibir una llamada de Rodrigo Álvarez, el abogado principal de los Mendoza. Saben que tienes los documentos y quieren hacer un trato». «¿Un trato? ¿Qué clase de trato?». «No lo especificaron, pero quieren reunirse hoy mismo, en su territorio, el bufete Mendoza y asociados». Miré a Lucía y a Valentina, que me observaban con expresiones tensas. «De ninguna manera», respondí. «No en su territorio. Terreno neutral, como acordamos. Les ofrecí mi despacho. A las 5 de la tarde», dijo Carlos. «Aceptaron, pero con una condición. Quieren que Valentina esté presente». Mi sangre se heló. ¿Por qué querrían a Valentina allí? ¿Era una táctica de presión o algo más siniestro? «Absolutamente no», dije firmemente. «Valentina se queda fuera de esto». «Mamá», intervino Valentina, que evidentemente podía escuchar la conversación. «Ya te dije que quiero estar ahí. Es mi derecho». «Elena», la voz de Carlos sonaba cautelosa. «Pueden insistir en que Valentina esté presente porque técnicamente, como heredera de Ricardo, tiene derecho legal a conocer cualquier asunto relacionado con su padre.
Podrían usar eso como argumento si decidimos llevar esto a los tribunales. Cerré los ojos, sintiendo cómo el control de la situación se me escapaba de las manos. Está bien, cedí finalmente, pero con condiciones muy estrictas. Valentina estará a mi lado en todo momento, y a la primera señal de que intentan manipularla o presionarla, nos vamos. «Entendido», respondió Carlos. «Los esperaré en mi despacho a las 4:30 para prepararnos. Y Elena, ten cuidado hasta entonces». Colgué y miré a Lucía. «¿Vendrás con nosotras?», pregunté. «Nos ayudaría tener a alguien que conoce bien a los Mendoza». Lucía pareció genuinamente sorprendida por la invitación. «Sería prácticamente una declaración de guerra contra mi familia», dijo lentamente. «Mi madre nunca me lo perdonaría». «¿Y eso te importa?», preguntó Valentina. «Después de todo lo que han hecho, después de cómo manipularon a papá, ¿realmente te importa lo que piensen?». Lucía miró a mi hija con una mezcla de sorpresa y admiración. «Eres muy valiente, Valentina. Más valiente de lo que yo he sido jamás», suspiró profundamente. «Sí, iré con ustedes. Es hora de que los secretos terminen». Nos levantamos para irnos, conscientes de que las próximas horas determinarían el curso de nuestras vidas. Mientras caminábamos hacia la salida, Lucía me tomó del brazo. «Elena, hay algo más que debes saber», dijo en voz baja. «Mi madre no viene sola a esta reunión. Ha convocado a toda la junta directiva del bufete, incluido a Santiago Torres». «¿El juez Torres?», pregunté sintiendo cómo mi estómago se revolvía. «El mismo. Ha sido amigo de la familia durante décadas y... bueno, digamos que le debe algunos favores a mi madre». Un juez en la reunión cambiaba completamente la dinámica. Si los Mendoza tenían a la justicia de su lado, nuestro poder de negociación se reducía considerablemente. «Gracias por advertirme», dije, apretando su mano. «Nos vemos a las 4:30 en el despacho de Carlos». Valentina y yo salimos a la calle, donde la lluvia había dado paso a un sol tímido que asomaba entre las nubes. Era casi poético. Después de la tormenta, por fin un rayo de luz. Esperaba que fuera un buen presagio para lo que nos esperaba. «Mamá», dijo Valentina mientras caminábamos, «¿crees que hacemos lo correcto?». «No lo sé, cariño», respondí honestamente. «Pero creo que la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir en una mentira. Tu padre aprendió eso demasiado tarde. Nosotras tenemos la oportunidad de hacerlo mejor». Tomó mi mano y caminamos así, en silencio, preparándonos mentalmente para la batalla que nos esperaba esa tarde. Una batalla que, sin saberlo entonces, cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. El despacho de Carlos se sentía demasiado pequeño para contener la tensión que flotaba en el aire. A las 4:30 en punto, Valentina y yo esperábamos sentadas frente a su escritorio mientras él repasaba una vez más nuestra estrategia. «Recuerden, no muestren todas sus cartas de inmediato», aconsejó. «Dejen que ellos hablen primero, que revelen sus intenciones». «¿Y si intentan intimidarnos?», preguntó Valentina, que parecía extrañamente calmada para alguien tan joven enfrentando una situación tan compleja. «No podrán», aseguró Carlos. «No en mi despacho. No mientras yo esté aquí». Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Lucía, que llegaba puntualmente como había prometido. Llevaba un traje gris sobrio, tan diferente de su habitual estilo bohemio, que casi no la reconocí. «Me vestí para la ocasión», explicó con una sonrisa tensa al notar mi mirada. «Si voy a desafiar a mi familia, al menos quiero parecer profesional mientras lo hago». A las 5:00 en punto, la recepcionista de Carlos anunció la llegada de los Mendoza. Entraron como una procesión. Primero doña Mercedes, tan imponente y fría como siempre, seguida por don Alfredo, que parecía haber envejecido décadas desde el funeral. Detrás de ellos venían 3 hombres en trajes caros, que supuse serían los abogados del bufete, y cerrando la marcha, efectivamente, el juez Santiago Torres, con su característico porte aristocrático y su mirada calculadora. «Buenas tardes», saludó Carlos profesionalmente, sin levantarse de su silla. «Por favor, tomen asiento». Los Mendoza ocuparon las sillas del otro lado del escritorio. Doña Mercedes miró brevemente a Lucía, y pude ver un destello de ira en sus ojos antes de que su rostro volviera a su impasibilidad habitual. «Vayamos al grano», dijo uno de los abogados.
un hombre calvo de aspecto severo. Entendemos que están en posesión de ciertos documentos pertenecientes a la familia Mendoza. En realidad, intervine, estamos en posesión de documentos que Ricardo Mendoza dejó específicamente para nosotras. Documentos que detallan un elaborado esquema de fraude corporativo, evasión fiscal y falsificación de firmas. El ambiente en la habitación se enfrió aún más. Don Alfredo se removió incómodo en su asiento, pero doña Mercedes permaneció impasible. «Esas son acusaciones muy serias, Elena», dijo el juez Torres con voz pausada. «Acusaciones que, sin pruebas contundentes, podrían constituir difamación». «Tenemos pruebas contundentes, su señoría», respondió Carlos, sacando una carpeta. «Copias certificadas de transferencias bancarias, documentos con firmas falsificadas, correos electrónicos incriminatorios, todo respaldado por una carta manuscrita del propio Ricardo Mendoza, explicando el esquema en detalle». El juez Torres extendió la mano para tomar la carpeta, pero Carlos la retiró suavemente. «Esto es solo una muestra», aclaró. «Los originales están a salvo, en múltiples ubicaciones». Doña Mercedes, que hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Qué es lo que quieres, Selena?». Su voz era fría como el hielo. «¿Dinero? ¿Venganza? ¿Destrozar a una familia que acaba de perder a un hijo?». Antes de que pudiera responder, Valentina se adelantó. «Lo que queremos es la verdad, abuela», dijo con una calma que me sorprendió. «La verdad sobre por qué mi padre nunca pudo ser realmente mi padre. ¿Por qué lo obligaron a elegir entre su familia y nosotras?». Doña Mercedes miró a mi hija como si la viera por primera vez. Quizás era así. Quizás nunca había visto realmente a Valentina. Solo la había considerado una extensión de Ricardo. Una pieza más en su tablero de manipulaciones. «No entiendes nada, niña», respondió con desdén. «Tu padre era débil. Siempre lo fue. Lo que hicimos fue protegerlo. Proteger el legado familiar». «¿Protegerlo?», intervino Lucía, su voz temblando de indignación. «¿Llamarías protección a chantajearlo para que abandonara a su esposa y a su hija? ¿A convertirlo en cómplice de sus crímenes contra su voluntad?». «Tú no hables, Lucía», espetó doña Mercedes. «Ya has demostrado de qué lado estás al venir aquí hoy». «Estoy del lado de la verdad, mamá», respondió Lucía con firmeza. «Algo que esta familia olvidó hace mucho tiempo». Carlos levantó una mano, intentando recuperar el control de la reunión. «Volvamos al asunto que nos ocupa», dijo. «Mis clientas están dispuestas a considerar un acuerdo extrajudicial que evite llevar este asunto a los tribunales». «¿Qué clase de acuerdo?», preguntó el abogado calvo. «Uno que incluya 3 puntos no negociables», respondí, tomando el relevo. «Primero, una compensación económica significativa para los trabajadores de las empresas que fueron vaciadas. No para nosotras, para ellos». Doña Mercedes soltó un bufido despectivo, pero no me interrumpió. «Segundo, la verdad completa sobre Ricardo para Valentina. Todos los detalles sobre cómo fue manipulado y por qué se mantuvo alejado de nosotras. Y tercero», continuó Carlos, «un compromiso formal de que los Mendoza nunca más interferirán en la vida de Elena y Valentina. Ningún contacto no solicitado, ninguna interferencia profesional, ninguna amenaza velada o directa». El juez Torres se aclaró la garganta. «Esos términos son inusuales. Normalmente, en estos casos, se busca una compensación económica personal. No queremos su dinero», dijo Valentina con firmeza. «Solo queremos justicia y paz». Don Alfredo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. «¿Y si nos negamos?». Su voz sonaba cansada, derrotada. «Entonces», respondió Carlos, «presentaremos todos los documentos a la fiscalía. Con las pruebas que tenemos, es probable que todos los presentes, excepto el juez Torres, por supuesto, enfrenten cargos criminales. Y dado el perfil público de la familia Mendoza, el escándalo sería considerable». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Los abogados intercambiaron miradas. Don Alfredo parecía haber envejecido otros 10 años en los últimos minutos, y hasta el juez Torres se veía incómodo. Solo doña Mercedes mantenía su postura imperturbable. «Necesitamos discutirlo en privado», dijo finalmente el abogado calvo. «Por supuesto», concedió Carlos. «Pueden usar la sala de conferencias al final del pasillo».
Tienen 30 minutos. Los Mendoza y sus representantes salieron de la oficina, dejándonos a nosotros 4 en un silencio cargado de tensión. ¿Crees que aceptarán? Pregunté a Carlos una vez que estuvimos solos. Tienen demasiado que perder si no lo hacen, respondió. Pero con gente como los Mendoza, nunca se sabe. El orgullo a veces pesa más que la razón. Los 30 minutos pasaron lentamente. Valentina parecía perdida en sus pensamientos. Lucía caminaba nerviosamente de un lado a otro, y yo intentaba mantener la calma recordándome que, pasara lo que pasara, ya habíamos ganado en cierto modo. Valentina conocía la verdad sobre su padre. Cuando regresaron a la oficina, pude ver inmediatamente que algo había cambiado. Doña Mercedes ya no proyectaba esa aura de invencibilidad. Parecía más pequeña, más frágil, como si el peso de sus secretos finalmente hubiera caído sobre sus hombros. El abogado Calvo fue quien habló primero. Después de considerar su propuesta, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, dijo con tono formal, con algunas modificaciones. Los escuchamos, respondió Carlos, manteniendo un tono neutral. Aceptamos el primer punto. Estableceremos un fondo fiduciario para compensar a los trabajadores afectados, comenzó el abogado. También aceptamos el tercer punto sobre no interferencia futura en sus vidas. ¿Y el segundo punto? Pregunté notando la omisión. La verdad completa para Valentina. Doña Mercedes levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de mi hija por primera vez. La verdad, dijo con voz queda, es más complicada de lo que crees, Valentina. Siempre lo es, abuela, respondió Valentina con madurez. Pero prefiero una verdad complicada que una mentira cómoda. Algo pareció romperse en doña Mercedes. Una grieta en la armadura perfecta que había mantenido durante toda su vida. Con un suspiro, asintió. Muy bien. La verdad completa. Entonces, pero no aquí. No así. Miró a su alrededor con desdén. En nuestra casa. Este domingo. Una conversación privada. Familiar. Sin abogados. Sin amenazas. Solo la verdad. Miré a Carlos, buscando su consejo. Él me devolvió la mirada, cauteloso. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ustedes?, preguntó. Porque firmaremos el acuerdo hoy, intervino don Alfredo, hablando con más firmeza de lo que había mostrado hasta ahora. Un acuerdo legal vinculante sobre los 3 puntos. Y porque, contrariamente a lo que puedan pensar, también queremos que esto termine. Carlos sacó un documento de su maletín. Afortunadamente, vine preparado, dijo To, extendiendo un borrador de acuerdo sobre la mesa. Podemos revisarlo y firmarlo ahora mismo. La siguiente hora se dedicó a revisar y ajustar los términos del acuerdo. Para mi sorpresa, los Mendoza no intentaron diluir las cláusulas principales. Parecían genuinamente interesados en resolver el asunto lo más rápido posible. El juez Torres se mantuvo en un segundo plano, interviniendo solo ocasionalmente para aclarar algún término legal. Finalmente, con las firmas secas sobre el papel, doña Mercedes se levantó. El domingo a las 4, dijo mirando directamente a Valentina. Solo tú y tu madre. Y Lucía, si lo desea, añadió lanzando una mirada a su hija que no supe interpretar. Estaremos allí, respondió Valentina. Cuando los Mendoza y sus abogados se retiraron, los 4 permanecimos en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de ocurrir. No puedo creerlo, dijo finalmente Lucía. Nunca pensé que cederían tan fácilmente. No ha sido fácil, respondió Carlos. Han evaluado sus opciones y han elegido la menos destructiva para ellos. Es un cálculo frío, no un ataque de conciencia. Aún así, intervine, es más de lo que esperaba conseguir. Los trabajadores serán compensados y Valentina obtendrá respuestas. ¿Realmente crees que abuela dirá toda la verdad el domingo?, preguntó Valentina a Lucía. Lucía pareció reflexionar profundamente antes de responder. Creo que sí. No por remordimiento ni por bondad, sino porque ya no tiene nada que ganar con más mentiras. Ricardo ya no está para protegerlo. Y ustedes tienen las pruebas que podrían hundirlos. La verdad es su única opción ahora. Salimos del despacho de Carlos con una extraña sensación de victoria incompleta. Habíamos ganado, en cierto modo, pero el costo había sido alto. Años de sufrimiento, un matrimonio destruido, la relación entre un padre y su hija.
¿Quieres venir a casa con nosotras? Le ofrecía Lucía mientras nos despedíamos en la calle. No deberías estar sola después de enfrentarte así a tu familia. Gracias, pero necesito procesar todo esto a mi manera, respondió con una pequeña sonrisa. Además, tengo algunos asuntos que resolver antes del domingo. Nos despedimos con un abrazo, prometiendo mantenernos en contacto durante los días siguientes. El domingo llegó con un cielo sorprendentemente despejado para el invierno porteño. Valentina y yo nos preparamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Ella había elegido un vestido azul marino, sobrio, pero elegante, y se había recogido el cabello en un moño sencillo que la hacía parecer mayor de lo que era. ¿Te pareces tanto a él?, dije sin pensar, observándola mientras terminaba de arreglarse. ¿A papá?, preguntó sorprendida. Sí, sonreí con nostalgia. Tiene esa misma expresión determinada cuando se enfrentaba a algo difícil. Esa combinación de vulnerabilidad y fuerza. ¿Crees que estaría orgulloso de mí?, preguntó en voz baja. ¿De cómo estoy manejando todo esto? Estoy segura de que sí, respondí acercándome para abrazarla. Más que orgulloso. A las 4 en punto, nos presentamos en la mansión de los Mendoza en Palermo. Lucía ya estaba allí, esperándonos en la entrada. Nos condujo a través del vestíbulo hasta el solemne salón, donde tantas veces se habían celebrado reuniones familiares a las que yo nunca había pertenecido realmente. Doña Mercedes y don Alfredo nos esperaban sentados en los sillones de cuero. Para mi sorpresa, no había nadie más, ni abogados, ni otros miembros de la familia. Solo ellos dos, envejecidos y cansados, pero todavía con un aire de dignidad. «Gracias por venir», dijo don Alfredo, indicándonos que tomáramos asiento. No será una conversación fácil, pero es necesaria. Valentina se sentó erguida, con las manos sobre su regazo, la viva imagen de la compostura. Yo me senté a su lado, lista para apoyarla, mientras Lucía tomaba asiento un poco apartada, como una observadora neutral. «Antes de comenzar», dijo doña Mercedes, «quiero que entiendas algo, Valentina. Todo lo que hicimos, lo hicimos por la familia, por preservar lo que generaciones de Mendoza habían construido. ¿Incluso si eso significaba destruir a tu propio hijo?», preguntó Valentina directamente. «Ricardo no era fuerte», respondió doña Mercedes con dureza. «Siempre fue demasiado sensible, demasiado idealista para el mundo real». «Mercedes», intervino don Alfredo con un tono de advertencia. «Acordamos la verdad, toda la verdad». Doña Mercedes cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. «Muy bien», dijo finalmente. «La verdad. Entonces, todo comenzó hace casi 20 años, cuando la crisis económica golpeó el país. El bufete estaba al borde de la quiebra, como tantos otros negocios. Teníamos clientes que nos debían fortunas y que también estaban en la ruina. La opción era clara. O encontrábamos una manera de salvar el bufete, o lo perdíamos todo. Así que decidieron cometer fraude. Dije que incapaz de contenerme. Decidimos sobrevivir», corrigió doña Mercedes. «Comenzamos redirigiendo fondos de empresas en quiebra a cuentas seguras. Al principio, la intención era devolverlo todo cuando la situación mejorara. Pero una decisión llevó a otra, y otra más. Y pronto estaban demasiado comprometidos para dar marcha atrás», completó Lucía. «Exactamente», asintió don Alfredo. «Para cuando Ricardo se unió al bufete después de graduarse, el sistema ya estaba en marcha. Lo mantuvimos al margen al principio, asignándole casos menores, pero eventualmente necesitaron usarlo», dijo Valentina. «Su nombre, su firma», admitió doña Mercedes, sin que él lo supiera. Al principio, documentos que firmaba confiando en nosotros, sin leer los detalles. «Hasta que lo descubrió», dije, completando la historia que ya conocíamos por la carta de Ricardo. «Sí», la voz de doña Mercedes pareció quebrarse ligeramente. «Fue poco después de que Valentina naciera. Encontró discrepancias en algunos documentos y comenzó a investigar. Cuando nos confrontó, se detuvo, incapaz de continuar. Le dijimos que estaba tan implicado como nosotros», continuó don Alfredo, tomando la mano de su esposa, «que si el esquema salía a la luz, él también iría a la cárcel, y que tú, Elena, con tu experiencia como fiscal, representabas un riesgo para todos nosotros.
Así que lo obligaron a elegir, dijo Valentina, su voz apenas un susurro. Ustedes o nosotras. No fue tan simple, respondió doña Mercedes. Le ofrecimos una salida. Si se mantenía alejado de ustedes, si no existía el riesgo de que Elena descubriera algo a través de él, podría seguir con su vida, protegido por la familia. ¿Y si no aceptaba? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces nos aseguraríamos de que tu carrera terminara, admitió doña Mercedes sin rastro de remordimiento. Teníamos conexiones, influencia. Podríamos haber hecho que nunca volvieras a ejercer como abogada. Y él lo creyó, dije, sintiendo una mezcla de rabia y pena por Ricardo. Les creyó y eligió proteger su posición en lugar de luchar por su familia. Ricardo siempre fue débil, repitió doña Mercedes, pero a su manera intentó protegerlas. Al mantener distancia, al menos aseguraba que ustedes no fueran arrastradas a esto. Y con el tiempo, creo que se convenció de que era mejor así, que ustedes estarían mejor sin él. No teníamos idea, intervino Lucía, de que había estado guardando pruebas todos estos años, que había estado documentando todo en secreto, preparándose para la verdad, completó Valentina, aunque fuera demasiado cobarde para revelarla mientras vivía. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Las revelaciones flotaban entre nosotros, dolorosas pero finalmente expuestas a la luz. Hay algo más que deben saber, dijo don Alfredo después de un momento. Algo que no está en esos documentos. ¿Qué cosa? Pregunté tensándome nuevamente. Ricardo intentó romper con todo esto hace unos años, explicó. Vino a nosotros y dijo que ya no podía vivir así, que quería limpiar su conciencia, recuperar su relación contigo, Valentina, que estaba dispuesto a asumir las consecuencias. ¿Cuándo fue esto? Preguntó Valentina, con un hilo de esperanza en su voz. Hace unos 2 años, respondió don Alfredo. Después de que sufrió el primer episodio cardíaco, mi mente viajó rápidamente a esa época. Recordé cómo Ricardo había comenzado a llamar más a Valentina, a intentar pasar más tiempo con ella, aunque siempre de manera cautelosa, siempre manteniendo cierta distancia. ¿Y qué pasó?, preguntó Valentina. Lo amenazamos de nuevo, admitió doña Mercedes con voz hueca. Le recordamos todo lo que perdería, todo lo que todos perderíamos si hablaba. Pero esta vez fue diferente. Esta vez creo que realmente estaba dispuesto a enfrentarse a nosotros, a enfrentarse a las consecuencias. ¿Y entonces?, insistió Valentina. Entonces su corazón decidió por él, dijo don Alfredo con tristeza. El segundo ataque fue mucho más severo que el primero. Los médicos le advirtieron que otro episodio podría ser fatal, y así, su rebelión terminó antes de comenzar. Pero dejó el sobre con Lucía, dije, entendiendo finalmente. Su último acto de redención. Sí, confirmó Lucía. Me dijo que si algo le pasaba, debía asegurarme de que la verdad saliera a la luz, que ustedes supieran lo que realmente había pasado. Valentina se levantó de repente y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Pude ver cómo sus hombros temblaban ligeramente, luchando por contener las lágrimas. Así que al final, intentó hacer lo correcto, dijo Kia, con la voz quebrada. Demasiado tarde, pero lo intentó. Valentina, llamó doña Mercedes, y por primera vez detecté algo parecido a la emoción en su voz. Tu padre cometió muchos errores. Fue débil cuando debió ser fuerte. Eligió la lealtad familiar por encima de su propia felicidad. Pero nunca, ni un solo día, dejó de amarte. Mi hija se volvió lentamente, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Cómo puedes saber eso?, preguntó. ¿Cómo puedes estar segura? Doña Mercedes se levantó con dificultad y caminó hasta un escritorio en la esquina de la sala. De uno de los cajones sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. ¿Por qué guardaba esto?, dijo, extendiéndolo hacia Valentina. Su diario personal está lleno de historias sobre ti, de recortes de periódico de tus competencias escolares, de fotografías que conseguía a través de amigos comunes. Seguía cada paso de tu vida, Valentina, aunque fuera desde las sombras. Valentina tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, tal como había dicho doña Mercedes, había un registro meticuloso de la vida de mi hija, fotos de sus graduaciones escolares, recortes de cuando ganó el concurso regional de debate
notas sobre sus logros académicos, incluso entradas detalladas sobre sus esperanzas para el futuro de Valentina. No sabía, susurró, pasando las páginas con reverencia. Yo pensaba que apenas se acordaba de mi existencia. Era un cobarde, dijo doña Mercedes con dureza. Pero te amaba. Esa es la verdad que mereces saber. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero era diferente ahora. Menos pesado, menos asfixiante. Era el silencio que sigue a una tormenta, cuando finalmente el aire se limpia y se puede respirar de nuevo. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina después de un momento, cerrando el diario contra su pecho. Ahora cumpliremos nuestra parte del acuerdo, respondió don Alfredo. El fondo para los trabajadores estafados ya está en proceso, y respetaremos el compromiso de no interferencia en sus vidas. ¿Y ustedes?, pregunté. ¿Qué pasará con el bufete, con todo el esquema? Doña Mercedes y don Alfredo intercambiaron una mirada. Se acabó, dijo él simplemente. Estamos demasiado viejos para seguir con esto. El bufete se reestructurará, limpiamente esta vez. Hemos contratado asesores externos para asegurarnos de que todo se haga dentro de la ley. No es una absolución, añadió doña Mercedes, como si leyera mis pensamientos, pero es un comienzo. Nos quedamos un rato más, hablando de Ricardo, de recuerdos tanto dolorosos como dulces. No hubo una reconciliación milagrosa, ni abrazos, ni promesas de ser una familia feliz en el futuro. Los daños eran demasiado profundos, las heridas demasiado antiguas, pero había algo parecido a la paz, a un entendimiento mutuo que tal vez, con el tiempo, podría sanar algo de lo que se había roto. Cuando finalmente nos fuimos, el sol comenzaba a ponerse sobre Buenos Aires, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Lucía nos acompañó hasta la puerta. ¿Estarás bien?, le pregunté. ¿Con ellos? Sorprendentemente, sí, respondió con una pequeña sonrisa. Creo que hoy se rompió algo fundamental en esta familia. La fachada perfecta, el control absoluto. Y eso, aunque doloroso, era necesario. Nos despedimos con un abrazo, prometiendo vernos pronto. Esta vez no como adversarias o aliadas en una batalla familiar, sino simplemente como amigas. Valentina y yo caminamos en silencio unas cuadras, cada una procesando lo que había ocurrido. El diario de Ricardo seguía firmemente agarrado entre sus manos. ¿Qué piensas?, pregunté finalmente, cuando nos detuvimos en un pequeño parque. Pienso que nunca es tan simple como parece, ¿verdad?, respondió sentándose en un banco. Los buenos y los malos, los fuertes y los débiles. Papá era todas esas cosas a la vez, cobarde y valiente, ausente y presente. Siempre pensé que las cosas eran blancas o negras, pero ahora veo que hay infinitos tonos de gris. La vida adulta es principalmente navegar entre esos grises. Sonreí con tristeza. Rara vez tenemos la oportunidad de elegir entre el bien y el mal absolutos. Creo que lo entiendo ahora, dijo, abriendo nuevamente el diario y pasando las páginas con cuidado. No puedo perdonarlo completamente. No todavía. Pero al menos ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Y eso es algo. La abracé, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse nuevamente. Habíamos pasado por tanto, mi valiente hija y yo. Tanto dolor, tanta incertidumbre. Pero por primera vez en 15 años, sentí que podíamos mirar hacia adelante sin que el pasado nos arrastrara constantemente hacia atrás. ¿Sabes qué pienso yo?, dije después de un momento. Que Ricardo estaría increíblemente orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo. Yo lo estoy. Valentina sonrió a través de las lágrimas. Gracias, mamá. Por todo. Por ser fuerte cuando él no pudo serlo. Regresamos a casa bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, llevando con nosotras no solo la verdad finalmente revelada, sino también la posibilidad de un futuro menos ensombrecido por el pasado. El sobre amarillo que Lucía me había entregado en el funeral había contenido mucho más que documentos y pruebas de fraude. Había contenido la llave para liberarnos, tanto a Valentina como a mí, de las cadenas invisibles que nos habían atado durante todos estos años. Ricardo, con todos sus defectos y debilidades, nos había dado finalmente el regalo que nunca pudo darnos en vida, la verdad, y con ella, la oportunidad de sanar y seguir adelante. Esa noche,
Mientras Valentina dormía con el diario de su padre bajo la almohada, me senté en la terraza de nuestro apartamento, mirando las luces de la ciudad. Pensé en los giros extraños del destino, en cómo a veces las respuestas llegan de las formas más inesperadas, y en cómo, a pesar de todo el dolor, la vida encuentra la manera de ofrecernos segundas oportunidades. Durante el funeral de mi exesposo, su hermana me había dado un sobre que su familia escondía hace años. Ese sobre había desencadenado una avalancha de verdades dolorosas pero necesarias. Y ahora, finalmente, podíamos comenzar a reconstruir nuestras vidas sobre cimientos más sólidos, más honestos. A veces, pensé mientras las estrellas brillaban sobre Buenos Aires, la verdad duele, pero es un dolor que cura. Un dolor necesario para poder, finalmente, dejar ir el pasado y abrazar el futuro con esperanza.